A lo prometido, tengo a Ricardo Becerra esta tarde y a Mariano Sánchez Talanquer. Me da mucho gusto que nos acompañen. Ricardo, el gusto es todo nuestro. Encantado. Gracias, Ricardo. Un fantasma recorre el mundo, un nuevo fantasma. Nos trae a todos en el mundo y sobre todo a quienes nos preocupa la democracia, el tema del populismo. Cada quien lo define como se le da la gana. La verdad es que no es fácil encontrar una sola definición. Tenemos definiciones al estilo Barack Obama, que decía, pues a mí díganme que soy populista, yo estoy del lado de la gente y en contra de los poderes corporativos. Werner Müller diría, no, esta necesidad de destruir la democracia que tienen los populismos, de concentrar poder, es una amenaza muy seria, y justamente ustedes deciden tomar el tema en el número de configuraciones. La primera pregunta, Ricardo, es ¿por qué el Instituto de Estudios para la Transición Democrática centra su mirada en el populismo y por qué este número de configuraciones se lo dedican sobre todo al trabajo de la señora Urbinati? Bueno, creemos que la discusión nacional sobre el populismo o sobre el tipo de gobierno que tenemos hoy le hace falta una contrastación y una revisión con ojos internacionales, ¿no? Creemos que como México no hay dos, seguimos en esas, pero la verdad, si volteas la mirada al mundo, verás un montón de coincidencias, incluso coincidencias asombrosas, con lo que pasa en Brasil, en Estados Unidos, en Turquía, en Hungría, incluso en Inglaterra, y las constantes, los paralelos son realmente alucinantes, diríamos impresionantes, ¿no? De modo que creímos necesario traer al lector mexicano, a los interesados, a los periodistas, a los académicos y al público en general, pues la experiencia de lo que nosotros llamamos los modernos populismos, ¿no? Los populismos modernos. Y caemos en cuenta, Ricardo, que el populismo es todo un capítulo interesantísimo para la ciencia política y para el estudio histórico, pues de la historia humana, ¿no? Al menos de los últimos 2 siglos. Cristiano Sánchez Talanquer, fuiste el responsable de coordinar este número. Así es. Pedir los textos, traducir incluso los textos de Nadia Urbinati, que inspiran buena parte de la discusión. Déjame hacerte una pregunta obvia. El populismo tiene data antigua entre los seres humanos. Sí. Se habla de ella pues casi al mismo tiempo que nació la democracia. Es como una faceta de la propia democracia. Ya en el siglo V a.C. se hablaba de populismos. A ver, ¿habría algo que distinga a este populismo del siglo XXI del resto? ¿Lo puedes distinguir? Es una pregunta magnífica. Es cierto que hay ciertos paralelismos del populismo actual con el populismo, digamos, de antaño. Y creo que si bien es un término polémico y es un término que está en el debate mismo de la política, es decir, tiene una cierta connotación negativa para algunas personas, calificar a alguien de populista es calificarlo de irresponsable, casi de demagogo, para otros implica una asociación con causas populares, etcétera. Pero sí hay un hilo conductor entre todos los populismos a lo largo de la historia, que es esta concepción de la política o esta concepción de la sociedad como esencialmente partida en dos. Por un lado, el pueblo, el grueso de la gente común, y por el otro lado, una élite que ha secuestrado al sistema político, una élite oligárquica, etcétera, que el populista se asume como guardián de los intereses populares. Ahora, volviendo a la pregunta de qué es distinto de este fenómeno moderno, de este populismo contemporáneo, ocurre en un contexto tecnológico muy distinto, ¿no? Y el populismo, en la medida en la que implica una relación directa, carismática de una figura con los gobernados, encuentra en este contexto de la democracia moderna, a través de las redes sociales, internet, etcétera, un contexto mucho más favorable para este tipo de representación no mediada a través de partidos políticos, organizaciones, etcétera, que el populismo latinoamericano clásico, digamos, de los años 30, 40, era un populismo que construía mucha intermediación, que construía mucha organización, mientras que ahora tiende a tener un componente mucho más personalista, una vinculación más directa con el ciudadano. Una vez que hablamos de populismos, déjenme traer al siglo XXI algunos ejemplos. Barack Obama, se definió a sí mismo como populista, hizo campaña en contra del establishment de Washington. Y dijo, bueno, yo estoy en contra de estos corporativos, no estoy en contra de esta oligarquía económica, de los que produjeron la crisis del 2008. A ver, Barack Obama sería definido bajo estas características como un populista. Le hablaba directo a la gente, no tenía organismos mediadores.
A ver, Hay de la populismo. provocación está ahí puesta, Sí, hay de populismo. O sea, populismo realmente creo que fue una provocación de primer saque lo que hizo Barack Obama, pero luego se reveló como un perfecto personaje del establishment. Venía de ser senador de Illinois y luego pasaba sus vacaciones, pues ni más ni menos con el dueño de Virgin en su yate. A ver, recordarás cuando Enrique Peña Nieto se encuentra por última vez con Barack Obama y con Pierre Trudeau, y ahí Peña Nieto da un discurso contra los populismos. Sí, Y claro. creo que es la única vez que Barack Obama tomó muy en serio al presidente mexicano. Le dijo, mire, entre usted y yo prefiero que me llamen populista. Sí, claro. Sí. Pero ahí justamente porque creo que el discurso del presidente Peña era un poco tosco, ¿no? Por no decir torpe. Es Mal decir, definido. Sí, muy mal definido. En parte el número de configuraciones del Instituto de Estudios para la Transición Democrática quiere salir al paso a esa vulgata de llamar populismo a la leyenda negra de los años 70 u 80 que sigue flotando en el ambiente mexicano, ¿no? Cuando decimos populista queremos decir ese señor irresponsable que gasta mucho dinero en el Estado, ¿no? Pues no es cierto. El populismo es un fenómeno muchísimo más complejo y que en ocasiones históricas, como se documenta en la revista, ha jugado incluso papel positivo para las sociedades y para el conjunto. Ahora bien, en la mayor parte de los casos, Ricardo, los regímenes populistas acaban bastante mal. Su saldo histórico es el de una profunda división de las sociedades, porque su planteamiento final es: allí están los malos, allá están los elitistas, aquí está el pueblo, y eso acaba con un desarraigo y con un desarreglo social muy difícil de componer en el futuro. Pero bueno, precisamente porque el fenómeno es muy complejo, precisamente porque lo estamos viviendo en México, es por lo que es preciso estudiarlo. Un dato más, nada más, para que veas las constantes y lo interesante del asunto. Al revisar varios casos, por ejemplo, en la alcaldía de Río de Janeiro, o en la alcaldía, ya no recuerdo bien, de un municipio de Hungría, el primer acto de gobierno de esos alcaldes fue prolongar el tiempo de su mandato. ¿Te suena? Como en Baja California. Suena como tijuanense el asunto. A ver, siguiendo un poco con la definición que da Mariano, me parece que es bastante clara la idea de un gobernante que no quiere intermediarios para comunicarse con la población, ¿no? Y segundo, un gobernante que quiere distinguir entre el pueblo y el gobierno, entre el establishment. Ahí viene la pregunta obvia que todo el mundo estará esperando. ¿El gobierno de Andrés Manuel López Obrador es o no populista? Y déjame, siguiendo estas dos argumentaciones, pues ahora el establishment es él, y lo que está tratando es de prestigiar al gobierno. Y dos, pues no renunció a construir un partido. Es decir, en realidad su movimiento lo quiere volver partido y hay una idea de construir su propia institucionalidad, pero la cuarta transformación es un conjunto de instituciones mediadoras de cuño distinto, pero a fin de cuentas intermedios. Con estas dos elementos de la definición, ¿qué tan populista en esta lógica de Nadia Urbinati podría ser el gobierno mexicano? Mira, sin duda es un gobierno que llegó al poder haciendo uso de la retórica populista. ¿Cuál es la retórica populista? Nuevamente esta reconceptualización de la sociedad y de la política, no como un conjunto de partidos, de una visión pluralista de la esfera política en la que existen naturalmente distintas posturas, distintas ideologías, y todas ellas son igualmente legítimas, sino en una división del espacio político en la que existe un pueblo bueno, virtuoso, etcétera, pero que sin embargo ha sido traicionado y sometido por alguna especie de mafia del poder, élite oligárquica, o para usar los términos de Trump, hay que drenar el pantano del establishment de Washington. En ese sentido, el movimiento que impulsa a López Obrador al poder tiene este componente claramente de raigambre populista en su noción de la política binaria, muy maniquea, en donde, digamos, todas las otras divisiones en la sociedad se anulan y se colapsan en esta simple división maniquea. Ahora es cierto que nuestro populismo tiene, digamos, una característica distinta a otros populismos latinoamericanos, como podríamos decir, digamos, el populismo clásico de Venezuela, de Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, y es que es un populismo que
nace dentro del sistema partidista mismo. Es decir, no es un típico outsider, una figura externa al sistema político, desde la sociedad, que se lanza en conjunto contra el sistema de partidos, sino que es un populismo que nace del tronco de los partidos mismos. Ahora, ¿hasta qué punto aquí podemos hablar de que el populismo está asociado a un cierto conjunto de políticas públicas? Y yo ahí diferiría un poco, digamos, de tu apreciación de ahí está construyendo otro conjunto de intermediaciones. Digo, el presidente es muy explícito en decir: yo lo que ofrezco es un nuevo tipo de gobierno sin intermediarios. Y el proyecto político es la política social sin intermediarios. Es directamente el retiro en un cajero automático. ¿Cuál es la visión de la sociedad civil? Es este conjunto de organizaciones con intereses medio oscuros, dependientes del Estado, que no hay que darles un solo peso. Es decir, sí hay una personalización del poder que es muy consistente con otros populismos, ¿no? Entonces, te tengo ahí porque aquí tendríamos que entrar a, digamos, a significar, a analizar qué quiere decir la Cuarta Transformación, pero, a ver, es un paquete, diría bloque histórico, lo llamaría Gramsci, perdón que me ponga, es decir, de un conjunto de creencias y un conjunto de instituciones y un conjunto de valores que regularían un nuevo sistema. Del tamaño de las instituciones que hizo la revolución, del tamaño de las instituciones que hizo la independencia. Es decir, si hay una pretensión de institucionalizar con sus propios valores. No veo una corriente desinstitucionalizadora, sino un cambio de instituciones. Ahí me interesaría, con esta nueva provocación, sacarte una reflexión. Vaya, la respuesta sería que, digamos, es muy temprano para saber hasta qué punto esto se va a reinstitucionalizar en algo nuevo, pero sí hay un mandato de barrer con las instituciones existentes, y creo que sí vemos procesos de desinstitucionalización. ¿Cuáles, María? Bueno, por ejemplo, pensemos en lo que está ocurriendo en la política social, pensemos con lo que está ocurriendo en la política de salud, pensemos en lo que está incluso ocurriendo con algunas propuestas en el sistema electoral, con lo que está ocurriendo con la Comisión de Derechos Humanos. Es decir, hay un conjunto de instituciones que se ha venido construyendo. ¿Qué hago con la defensa fuertísima que hace del ejército? Con la idea de que el Poder Judicial se reforme a sí mismo, con la idea de tratar con respeto a los gobernadores, con la idea de prestigiar la presidencia. Es decir, te sigo bien en la discusión, pero habría que decir que hay instituciones que al revés se está represtigiando y otras a las que está enfrentando. Vámonos a corte y de vuelta regresamos a esta discusión. Y en efecto, como aconsejaba mi tocayo Edgardo Becerra, en el intento de diagnosticar lo mexicano, pero sin perder de vista a los populismos en el resto del mundo, que explican bastante más que lo que podemos explicar aquí. Corte y volvemos. Y le dejo la pregunta: ¿tiene México un régimen populista? ¿Qué es para usted populismo y qué tan populista se siente usted? No se olvide, 52 59 11 97, @RR en Radio Centro, Ricardo Rafael en Facebook y también en nuestra plataforma de YouTube. De vuelta hablando con Mariano Sánchez Talanquer, con Ricardo Becerra. A propósito del número de configuraciones, una revista que, hay que decirlo, encabeza desde su fundación el doctor ahora emérito de la UNAM, Rolando Cordera. Me da mucho gusto saludarlo desde aquí. Y déjenme regresar a las preguntas todavía muy mexicanas del tema. Yo preguntaba a la audiencia si hay populismo en México, si, qué tan populistas somos, porque a veces ser populista es anterior a tener un dirigente populista. Sí. Y desde luego, qué tan peligroso puede ser para nuestra democracia el populismo. En esta lógica de las definiciones, decir populista es decir echeverrista, es decir cardenista. Mariano, Ricardo, más o menos eso sigue queriendo decir. Bueno, una de las misiones que tiene esta revista Configuraciones es salir al paso a la leyenda negra con la que nos quedamos todavía hoy, según la cual populismo quiere decir echeverrismo, estrictamente, y que por lo tanto López Obrador o el gobierno que encabeza López Obrador es exactamente eso. Como vemos, es casi, al menos en el aspecto económico, lo contrario. López Obrador es un ortodoxo en manejo económico. No sube impuestos, no gasta más, se va a la austeridad. No, superávit primario. Bueno, es un hijo predilecto del neoliberalismo, en ese sentido, nuestro presidente actual. Con exageración lo que acabas de decir. Poco, pero no mucha. Pero si vamos a los aspectos propiamente políticos, el populismo es algo mucho más complejo. Decíamos antes de irnos del corte, ¿no? Hay una fuerte institucionalización de respeto por el ejército. Pues sí, justamente casi una constante
de todo populismo es la centralidad que le da al papel de las Fuerzas Armadas. Los resitúa casi en todas partes. En Polonia, por ejemplo, o en las Filipinas de Duterte, ¿no? Incluso con Trump, que se refleja mucho en el presupuesto. Bolsonaro en Brasil. Bolsonaro, por supuesto. El ejército toma un papel central, porque el líder populista, toma como uno de sus brazos centrales a las Fuerzas Armadas. Y esta es una constante muy importante. Quiero decir, si algo tiene de interesante el populismo como fenómeno, no es tanto su raigambre económica como nos habíamos tragado esa píldora en México, sino su autonomía política, toda su fenomenología en la política que es capaz de desplegar. Ahora, en los años 40 también el cardenismo era tachado como populista. Entonces yo me pregunto, porque ahí, si cardenismo y populismo son lo mismo, creo que el presidente López Obrador se sentiría bastante más cómodo en esa definición. Sin duda. Hay que decir que el cardenismo, en términos económicos, fue bastante, es cierto, nacionalizó la industria petrolera, etcétera, pero en términos de déficit, de manejo de las finanzas públicas, fue bastante ortodoxo también. Ahora, ese populismo del que Cárdenas forma parte, populismo clásico latinoamericano, también de Perón, de Getúlio Vargas en Brasil, sí es un momento de incorporación popular al sistema político, que nos lleva a pensar y habla en qué condiciones brota el populismo en la democracia o en regímenes competitivos, que son en condiciones de altísima exclusión social, de deslegitimación de las instituciones, de una sensación, déjame ponerlo así, de alienación respecto del sistema político. Es decir, una sensación compartida de que las instituciones no funcionan, de que la clase política toda ha sido corrompida, no representa los intereses. Es decir, el populismo es también un síntoma de un malestar profundo en democracia. Pero en efecto, si lo reivindicamos como un concepto político, no lo asociamos a un conjunto de políticas económicas concretas, encontramos el populismo es en efecto enormemente maleable, es decir, definido así como esta forma de movilización política en la que se contrapone al pueblo con la élite. En ese modelo o en esa forma de hacer política cabe una diversidad programática enorme. El populismo puede ser de izquierda, de derecha, y puede emparentar a líderes, digamos, tan reaccionarios y punitivos como Duterte en Filipinas o como Trump o Bolsonaro en Brasil, con el populismo más de izquierda que implementa ese tipo de políticas de incorporación popular, pero que utiliza el mismo tipo de retórica, ¿no? Y creo que hay una ventaja de poder caracterizar así, porque sí es un fenómeno que está creciendo en las democracias, es decir, se ha vuelto una forma creciente de hacer política electoral en la democracia y que en efecto puede amenazarla. Ahora, ese punto. Probablemente primero hay un ambiente fértil para el populismo y después hay un líder que capitaliza ese populismo. Puesto en estos términos, me regreso incluso al tema Obama, que por eso preguntaba, porque sí ya había una sensación muy aguda en la sociedad estadounidense, en la inglesa, en la polaca, en la mexicana, de exclusión creciente. Y sobre todo, Ricardo Becerra, la idea incómoda de que la democracia se extiende, pero al mismo tiempo se agota en las urnas. Esta idea de que solo hay una democracia de procedimientos, que la democracia no tiene por qué resolver problemas de desigualdad ante la ley, o problemas de desigualdad ante el ágora, o problemas de desigualdad ante el Estado, aunque los griegos así la hubieran imaginado. Es decir, si hay un enojo con una democracia que al reducirse al voto no se hace cargo del conjunto de problemas de la sociedad. Sí. Y te pregunto si esto que estamos observando, llamémoslo populismo si quieren, no es una reacción, una revancha frente a ese modelo excluyente de la democracia. Pues justamente así se titula la revista, La venganza del pueblo. No, justo. Fíjate, Ricardo, que hay un ensayo en la revista que se llama así, La literatura para una década sin nombre, donde se alude a uno de los textos más interesantes que, por cierto, reseñó Mariano Sánchez para explicar esta mecánica. ¿Por qué estamos votando líderes populistas casi en todas partes, ¿no? O casi en todas las democracias, incluyendo las maduras, las democracias clásicas, Inglaterra o Estados Unidos? Y esta es, digamos, la teoría de la decepción continua. Es decir, después de que cruzamos el siglo XX, después de los 90, no se resolvían los problemas esenciales. Vino la crisis de 2008, los problemas esenciales materiales de la gente se empeoraron,
El panorama también se vino abajo, las expectativas de mejorar las condiciones de vida de tuyas y las de tus hijos también se vinieron abajo. Votaste por A, votaste por B, votaste por C. Ninguno de los partidos del establishment te resolvieron los problemas. Harto, votas por la opción que está fuera o casi fuera del sistema. Ante la decepción continua, la gente harta vota por el free rider. O sea, por el gorrón. O sea, o casi, ¿no? El populismo sería un mecanismo de corrección para una democracia que está funcionando mal. Exactamente. O, pues sí, es un correctivo que casi siempre funciona mal. Sería muy difícil decir, por ejemplo, Ricardo, que Evo Morales ha funcionado mal. Sin duda, Evo Morales ha cortado democracia o ha cortado libertades, pero ha mejorado la condición de vida como casi nunca en la historia de Bolivia, ¿no? Ahora, eso es solamente Bolivia. Lo que pasó en Argentina es bastante peor. Y probablemente lo que vaya a pasar en Estados Unidos también sea peor, o en Inglaterra. Pero, vamos, el problema del populismo es que casi siempre acaba muy mal. En Bolivia no. Víctor Manuel Gómez de Gustavo Madero dice, si tenemos un gobierno populista y esto es resarcir a los pobres lo que el neoliberalismo les ha quitado, yo y mi familia somos populistas. Pues sí. Sí, claro, es parte del asunto. Pues el populismo lo vamos a utilizar como un epíteto, pero el populismo quiere decir una reivindicación del poder del pueblo. Pues muchos de nosotros nos llamaríamos populistas o nos autodenominaríamos populistas, ¿no? En el sentido en el que implica una devolución del poder y de la capacidad de decisión a gente que ha estado excluida política y socialmente, hay buenas razones para decir soy populista. El problema es esta definición binaria del espacio político y hasta qué punto las recetas o remedios que nos ofrece el populismo es compatible con un futuro democrático. Y ahí esa es la piedra con la que han tropezado varios de los movimientos populistas. O sea, el populismo es un correctivo a una democracia excluyente, pero no está probado que la medicina resuelva el problema de la democracia. No, a ver. Y te voy a decir por qué. Porque si algo tiene el populismo, desde que el viejo Marx escribió el 18 Brumario de Luis Bonaparte, es que es completamente, no puede con los impuestos. Todo populismo, todo, desde el primero registrado históricamente, que es aquella república fallida en Francia, no pueden tragarse la píldora de cobrar los impuestos debidos. Si algo define porque rompes tu popularidad. Claro. Si algo define al populismo económicamente es su aversión por los impuestos. Y sin esa redistribución y ese rediseño del Estado y del acuerdo social, nada es sustentable, nada es posible en el largo plazo. Esa es la falla fundamental a nivel económico, digo yo, estructural del populismo. Mariano, a mí me llama la atención que se equipare populismo a bonapartismo, es decir, al estilo de gobierno de Napoleón Bonaparte, y luego habría que decir de Napoleón III también. Sí, claro. ¿Me ayudas, a hacer nada más esta precisión histórica? ¿Por qué populismo y bonapartismo aparecen en tu diálogo, en tus traducciones y en el argumento de Nader Urbinati en la misma lógica? Bueno, hasta cierto punto hay que decirlo, es un anacronismo. El bonapartismo como categoría política es una categoría ideada por Marx en este famoso escrito para tratar de explicar por qué la Revolución Francesa había terminado con este líder que claramente no reivindicaba las causas verdaderamente populares. Y es una idea de que la democracia, cuando el electorado está altamente desorganizado, en un contexto de atomización social, de muy baja densidad organizativa, donde la gente no solamente desconfía de las instituciones, sino desconfía una de otra, un contexto bastante visible en el México de hoy, digamos, plagado por la violencia, en donde lo que quedan son las redes familiares, la gente se voltea hacia la esfera privada. Y en estos contextos es muy fácil para un líder que se presenta con cualidades casi suprahumanas, que es una especie de prohombre que se ve como una solución a los problemas, se erige y concentra los poderes en el Ejecutivo y desde ahí domina a la sociedad, ¿no? Y eso es algo que comparten varios líderes populistas con ese bonapartismo, ¿no? La personalización de la autoridad política en detrimento de los contrapesos de un sistema constitucional, la idea de que es en el Poder Ejecutivo donde reside la representación del pueblo y este dominio, digamos, vertical en desde México arriba. Podríamos compararlo con el santanismo. Vicente Fox decía recientemente que comparaba al presidente López Obrador con Antonio López de Santana,
Creo que es un poco exagerado el argumento. Puede ser exagerado, pero hay un paralelismo claro en la personalización de la autoridad, en la concepción muy vertical del ejercicio del poder y en que el populismo tiende a no buscar la movilización, la incorporación de la sociedad en un movimiento amplio, sino a tener una democracia pasiva. Uno de los puntos que enfatiza Urbinati en este texto, el populismo concibe una democracia de audiencias, no una democracia de ciudadanos. Es decir, el ciudadano es una especie de espectador que se dedica a aplaudir al líder, a recibir las decisiones del líder, pero que no forma parte él mismo de la toma de decisiones, ¿no? Porque eso significaría un contrapeso a los líderes personales fuertes que lo que quieren es someter al resto a su voluntad. Y quería, digamos, nada más volver rapidísimo a parte de los problemas del populismo como correctivo a la democracia. Ricardo ya mencionaba este problema económico, pero hay un problema político, digamos, creo, más fundamental que vuelve a los populismos un mal correctivo a la democracia, y es que tienden a ser muy intolerantes con el pluralismo, porque en la medida en la que la sociedad o el pueblo está contrapuesto a la élite o esas posiciones de oposición tienden a ser vistas como posiciones oscuras, incluso traidoras a la patria, portadoras de intereses indefendibles, y por tanto ahí está siempre esta tentación autoritaria que cierra o cancela el espacio al pluralismo legítimo, ¿no? Y esa ha sido la gran piedra de los populismos en el mundo. Ese es el argumento principal de Jan Werner Müller, Sí, sí. que es el que ha dicho, el problema del populismo es que es alérgico a la diversidad política. En ese sentido, me pregunto si es posible en México ser adverso a la diversidad política. Es decir, un país tan tremendamente diverso, regionalmente, identitariamente, culturalmente. ¿Hay alguna posibilidad en este momento, hoy, no estoy hablando del México de Cárdenas con 30 millones de habitantes, hoy, ¿no?, rumbo a los 130 millones, de acabar con la diversidad? Ese no es incluso un poco una exageración. No hay modo. No hay modo. Pues, pero esa es la gran paradoja política, creo yo, a la que nos estamos enfrentando. Cuando digamos, la voz principal de nuestra política todas las mañanas dice, hay un ellos y un nosotros, nuestros adversarios y nosotros, y así se define la política, sin matizar, hay esa posición, hay esa otra posición, allí está aquella otra, pues anula en los hechos, al menos en el discurso, la pluralidad y la diversidad que realmente cruza el territorio nacional. Por otro lado, y esa es la otra discusión, el papel, ¿no?, y las tareas opositoras del resto de fuerzas políticas. Pero en efecto, esta barrera que todas las mañanas se cierne sobre el discurso político de México, de ellos y nosotros, está haciendo y abonando esta fractura social que espero sepamos menguar, sepamos aminorar, para que otra vez reconozcamos que este es un país absolutamente diverso e irreductible en su pluralidad. Ahora, la fractura estaba antes. Y ustedes tienen un presidente que cuando ganó la elección, dio un discurso muy fuerte de reconciliación, que ha repetido a lo largo de los meses. Y que combina con el antes y el después, que también es un discurso que usa, y con el ellos y nosotros. Es decir, a veces tienes un jefe de Estado que abona por la reconciliación, sí, y a veces se mueve a esta polaridad, lo cual sí lo vuelve en ese sentido un personaje distinto a algunos otros. Es decir, yo no he escuchado a Trump hablando de reconciliar nada. No, ¿no? Boris Johnson, no hay un discurso de reconciliación. A ver, ¿cómo logras tú conciliar estos dos síntomas muy evidentes de la presidencia de López Obrador? Digamos, sí coinciden que es una visión muy orgánica, si quieres decirlo así, de la comunidad política, de qué es México políticamente. Es decir, es una visión no como que lo natural en la vida política es que exista una pluralidad de intereses y que el otro, no importa cuánto me disguste, no importa qué tan en desacuerdo esté con el otro, tiene derecho de existir políticamente y tiene el mismo derecho a expresarse, a competir, a incluso gobernar. Y eso sí es un reflejo que el populismo, digamos, le cuesta asimilar. Hay este reflejo a pensar que si el pueblo ha sido traicionado por la élite, es decir, que aquellos que están en contra de nosotros, no son solamente adversarios que piensan distinto, son porque es muy difícil concederle al otro una legitimidad política cuando se asume que está yendo en contra de los intereses generales, ¿no? Ahora, ya Ricardo puso digamos, el último tema sobre la mesa y déjenme explorarlo con calma. En efecto, quien hoy gobierna
pues ganó con un nivel de legitimidad muy elevado. Sí. Y ha logrado mantener esos niveles, ¿no? Niveles que rondan el 70%. Entonces uno podría suponer que el límite a la pluralidad es quien hoy gobierna. Pero del otro lado, yo lo que observo son oposiciones, y no solo hablo de posiciones partidistas, oposiciones intelectuales, oposiciones argumentativas, y desde luego los partidos, déjenme utilizar el término, pegados al piso, atrapados por el piso pegajoso, sí, incapaces de reformular, repensar. Es decir, las propias oposiciones son cómplices de la falta del vigor disidente, pues. Yo no sé si esto va a durar mucho, pero sí veo síntomas muy delicados en quienes tendrían que estar construyendo la pluralidad. No sé si al presidente le toca, pero sí estoy seguro que le toca a los opositores. Tampoco tiene todo que hacer el presidente. No, de acuerdo, totalmente, Ricardo. Una de las conclusiones más interesantes, por ejemplo, de Timothy Snyder, que también está reflejado en este número de configuraciones, es que el populismo, si algo obliga, es a acudir a una gran dosis de elaboración y de imaginación política, porque es muy difícil oponerse a quien habla sistemáticamente y sin empacho en nombre del pueblo y de los intereses del pueblo, ¿no? Sí. Es muy difícil criticar al pueblo, claro, o a su mediador se vuelve insoportable. Eso es discursiva y políticamente muy complicado. Ahora bien, si nosotros somos capaces de apartarnos un poco, no del espejismo, sino de la votación presidencial y de nuestro presidencialismo mental, que debió haber sido el primer deber opositor, veremos que incluso la votación de 2018 es un reflejo del pluralismo político mexicano. A nivel municipal, por ejemplo, Ricardo, Morena, la fuerza política del presidente, tuvo el 21% de la votación. Y a nivel de la Cámara de Diputados, Morena, la fuerza política del presidente, tuvo el 37.5% de la votación. Es decir, nada demasiado extraordinario con los parámetros que habíamos vivido todo el siglo XX. Parte de la construcción discursiva de este avasallamiento... Del siglo XXI. Pero el PRI gozó de una era. Perdón, del siglo XXI. Pero parte parte de esta nueva avalancha mayoritaria es discursiva, pero no real. Así que, en efecto, hay que construir desde la oposición, y también esto es parte de la discusión a la que queremos convocar con esta revista, una discusión inteligente sobre cómo oponerse y en qué asuntos oponerse. Por ejemplo... ¿Al populismo o al gobierno? Al gobierno, al populismo, digo yo. Por ejemplo, en el asunto de Culiacán, que también estuviste cubriendo hace unos momentos, Ricardo, yo creo que no deberíamos de abonar por el conflicto, al contrario, ahí deberíamos estar clamando todos por un gran pacto de Estado, por una política de Estado, por la seguridad y contra la violencia en México. Pero bueno, pues no, la oposición es pegajosa, es absolutamente burda y muy tonta. Casi tan tonta como los discursos exculpatorios de Culiacán. A manera de conclusión, Mariano, el principal adversario del presidente, digamos, por los votos que él busca y que él necesita, son las facciones de izquierda. Es decir, su dureza con el ZLN, por ejemplo, su dureza con el PRD, su dureza con otras expresiones de izquierda es mayor que incluso con sus peores adversarios, porque en efecto está disputando casi el mismo campo político. ¿Tiene futuro en México una izquierda distinta a Morena? Y ese es justamente tu artículo en el número de configuraciones. Con eso termino. Bueno, yo te diría que ojalá que sí, ojalá, y si no, digamos, una izquierda... por lo menos creo que Morena es un gran paraguas. El movimiento que llevó al presidente al poder es un movimiento también internamente muy plural, muy diverso, en el que existen posturas de izquierda, digamos. Creo que hay buena parte de su movimiento que no asimila bien la política de seguridad centrada en la militarización. Hay una parte del movimiento que no asimila bien la idea de que no hay que implementar medidas de austeridad, incluso en servicios públicos tan básicos y sensibles socialmente como la salud. Hay parte de su movimiento que no reivindica una política fiscal muy ortodoxa, propiamente neoliberal, de no impuestos. Es decir, habita en la izquierda mexicana una diversidad misma de opiniones, que por el momento parte de ella puede verse no reflejada, pero no sabemos programáticamente hacia dónde se va a inclinar el futuro. A mí me parece que la realidad eventualmente, digamos, nos va a ganar y nos vamos a dar cuenta de que si queremos construir una sociedad
más incluyente socialmente, que se haga cargo de las necesidades públicas. No va a bastar con políticas de austeridad y cero impuestos. Va a ser necesario construir un nuevo pacto social que va a requerir un pacto fiscal y al mismo tiempo a través del acuerdo democrático, de la negociación con el pluralismo, no de la estigmatización de la oposición. Pues cierro, si alguien quiere leer los textos de configuraciones, números 48 y 49, en la página, Ricardo. Ajá, www.ietd.org.mx. Déjame decir dos cosas. El Instituto de Estudios para la Transición Democrática cumple 30 años este mismo mes y Configuraciones ya sacará su número 50, que es además una criatura, aunque hoy la niegue, de Ricardo Rafael. Bueno, me tocó participar. el primer número, desde el primero hasta ahora, es cómplice de Configuraciones. Yo creo que espacios de pensamiento crítico son fundamentales y Configuraciones ha hecho una gran labor. Pues muchísimas gracias a ambos. A ti, Ricardo. Al contrario. Nos vamos y tengo a Sergio Aguayo,